sucinta de lo que significa una revisión de amparo en materia de legalidad y cuándo hay una facultad de atracción de la Suprema Corte. Esa fue la única litis en la que se pronunció la Suprema Corte. No se advertía en ese momento un problema de constitucionalidad. No había manera de advertirlo porque era un problema de legalidad. ¿Cuándo surge la duda del recurso que presentó el gobierno federal? Cuando la sentencia, en su narrativa, hace alcances constitucionales de artículos específicos, hace suyo la interpretación constitucional, mas no de legalidad, que hacen los abogados de los trabajadores. Y analizan de una manera, la verdad, con creatividad, pero no con asertividad constitucional. ¿A qué me refiero? Ellos dicen, el artículo 90 constitucional habla de la unicidad del Poder Ejecutivo, habla de las funciones que se le dan al Poder Ejecutivo y las funciones que se le dan al paraestatal. Y lo narra con un artículo de la Ley de Administración Pública Federal. Antier fue cuando votamos el tema laboral, ¿no? No hay un apartado A o B. Y no recordamos cómo hay organismos descentralizados que sí están en el A y otros temas que están en el B y que tienen que ver con el Ejecutivo Federal y tienen que ver con el paraestatal. Y no son tratados igual. Por cierto, en la misma materia laboral. Lo que hace este colegiado se dedica al derecho laboral, no al administrativo y constitucional, es que dice el 25, el 26, el 28, el 89 y el 90. Para efectos prácticos, el Ejecutivo es uno. Y por lo tanto, el decreto de extinción, que por cierto se calificó de constitucional por la Suprema Corte de Justicia, no puede alegarse como un hecho de fuerza mayor, no se puede alegar por un hecho externo, no lo pueden hacer valer. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo Federal y el paraestatal son lo mismo, parte de un análisis administrativo constitucional inadecuado. Segundo, narra, como por lo tanto no puede hacer valer esta causa de un hecho externo, no puede generar el que no esté como patrón sustituto, siendo el Ejecutivo uno, no reconociendo la autonomía jurídica, técnica, su personalidad jurídica propia que tienen este tipo de organismos, que la Constitución señala en el capítulo económico que forzosamente lo tienen que hacer a través de un descentralizado y que tiene que ser creado por ley. Pero también le da facultades al Ejecutivo para extinguirlo. Por eso calificó de constitucional su extinción, porque tenía facultades expresas. El colegiado no hace un análisis. Senador Cervantes, ¿me permite sonar en el escaño del senador Encinas? Encantado. Senador, por favor. ¿Me podría consultar al orador si acepta una pregunta? Sí, encantado. Yo quisiera que me explicara, después de este vasto análisis que ha hecho, ¿qué tiene que ver todo eso con el hecho de que el tribunal colegiado haya remitido su propia resolución a la revisión de la Corte? Me encanta. Porque no es un asunto de constitucionalidad. No, sí, cómo no. Es un asunto donde tiene que resolverse estrictamente el tema referente al reconocimiento del patrón sustituto y la reinstalación de los trabajadores. Gracias, encantado. Nada más que me tengo que regresar al punto. Por haber hecho este análisis constitucional es la consecuencia que dice que es patrón sustituto. Si no hubiera interpretado de manera directa la Constitución, no lo digo yo, lo dice ese colegiado, en esa sentencia no hubiera habido patrón sustituto. Y por lo tanto no hubiera habido el recurso de revisión extraordinaria que se está tramitando en la Corte. Y por lo tanto el colegiado no hubiera mandado el expediente a la Corte si no se estuviera satisfaciendo los requisitos específicos de este recurso. El recurso solo se da y el colegiado está obligado a mandar los autos cuando existe un análisis de interpretación directa constitucional, no una cita del artículo. Y la sentencia interpretó de forma directa 8 artículos constitucionales y en eso se basó para la sustitución de patrón. Me regreso. El tema de cómo se hizo este análisis, me parece que no hizo una ponderación la sentencia del colegiado en materia administrativa y laboral. No la hizo. Lo que hizo fue solo analizarlo por la vía laboral y ni siquiera hizo una descripción administrativa y constitucional.
¿Por qué me opongo al exhorto a la Suprema Corte? Porque el recurso de revisión extraordinario que se faculta en amparos de problemas de legalidad, cumpliendo la sentencia y el criterio de la Corte para poder no atraer en este caso, sino aceptar la revisión, es lo extraordinario y la importancia. Y nadie podría calificar, ni los proponentes, que es un tema extraordinario e importante. Pero sobre todo, porque sentaría el precedente que no existe una estructura constitucional y administrativa diferente y que siempre, lo cual es inadecuado, el presidente de la República sería patrón sustituto de cualquier paraestatal. De eso se trata. Por eso la Corte va a tener que hacer un análisis de un problemario constitucional no sencillo, no simple, y los exhortos en términos de justicia, cuando ni siquiera todavía ha estado el si se acepta o no, me parecería ofensivo en el trámite. El exhorto al presidente de la Junta estaba todavía, si el presidente de la Junta no hubiera tenido conocimiento del recurso, no hubiera sabido que estaba sub judice, debió haber actuado. Seguramente el presidente de la Junta o se tardó o lo supo y por eso no actuó. Y el colegiado mandó, insisto, todo el legajo en términos de la apelación extraordinaria. Por eso estamos en contra, el grupo parlamentario del PRI, le tenemos un respeto a la Corte, acaba de presentarse el recurso hace 3 días, es como si nos dijeran, les exhortamos a sacar una ley a los 2 días de haber sido presentada. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador Cervantes. Tiene el uso de la tribuna el senador Raúl Morón Orozco, del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en pro de la propuesta del senador Encinas. Gracias, presidente. Compañeras, compañeros, apenas hace 2 días que en esta tribuna estuvimos discutiendo muy acaloradamente un tema que decíamos es trascendental y un tema que tiene que ver con la transparencia. Me sorprende ahora este debate que acaba de pasar, que no aprobaron los compañeros del PRI, en el sentido de que no quieren que una contratación de deuda se transparente, que sepamos el destino de esa deuda. Yo soy senador por Michoacán y aquí la senadora Luisa María ha presentado un punto de acuerdo de que la deuda de Michoacán sea transparente y yo estoy totalmente de acuerdo con ese planteamiento, porque este asunto de la deuda en Michoacán en particular lo han manoseado mucho los medios de comunicación y a mi juicio creo que tiene que aclararse y deslindarse responsabilidades, lo he dicho en varias ocasiones. El día de hoy, compañeras y compañeros, estamos planteando nada más con esta reformulación que hizo el compañero Encinas, que la Corte, tenemos información ahora, pueda dictar su dictamen, su laudo lo más pronto posible. Se lleva el tiempo que ustedes han dicho, yo no soy abogado, pero aquí el senador que me acaba de hacer uso de la palabra anteriormente que yo, ha planteado más o menos la ruta. Y yo creo que la Corte tiene tiempos que tiene que utilizar, pero de ninguna manera aceptamos, a juicio nuestro hay una maniobra porque la Corte ya había conocido de esta solicitud, y esta solicitud fue enviada al segundo tribunal colegiado. El colegiado, su fallo en su puesto no es atacable y ya ha instruido a la Junta que emita un nuevo laudo reconociendo a la Comisión Federal de Electricidad como patrón sustituto, reconociendo los derechos laborales de los trabajadores, reconociendo al sindicato como tal. Yo entiendo que el respeto a las instituciones es algo que esta instancia, el Senado debe de tener de manera muy preeminente. Debe de buscar, debe de auspiciar y aparte debe de fortalecer. Y por eso nosotros creemos que es importante que lo más pronto posible se conozca de esta resolución final, porque es importante que la incertidumbre en la que se encuentran un número importante de trabajadores que trabajaban en Luz y Fuerza del Centro, agrupados en el Sindicato Mexicano de Electricistas, pueda tener certidumbre. Tienen 3 años con muchas dificultades para poder resolver los problemas fundamentales de ellos y de sus familias. Y nosotros apelamos a la sensibilidad de esta Cámara de Senadores y Senadoras para que puedan dar paso a este llamado, a este exhorto respetuoso que se hace a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que lo más pronto posible
puede emitir este fallo que saque de esa incertidumbre a los trabajadores y sus familias. Vamos pues, compañeras y compañeros, o debemos, a mi juicio, ser congruentes con lo que hemos estado planteando. No entiendo por qué no quieren que se conozca el destino de los recursos de Coahuila, de este nuevo préstamo. En Michoacán está planteada una reestructura de casi 11,000 millones de pesos en este momento. Es importante que el gobernador nos diga a qué lo va a utilizar. Y es importante que el tribunal colegiado, que la Junta y que la Suprema Corte también informe a esta soberanía del procedimiento que tiene que seguir, compañeras y compañeros. Si entonces es el tema es la transparencia, el tema es el derecho de los trabajadores, el tema es la reforma laboral que acabamos de votar hace 2 días, donde por cierto los compañeros del PRI estuvieron de acuerdo. Entonces seamos congruentes. Es cuanto, compañero presidente. Gracias, senador Morón. Tiene el uso de la palabra el senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Sonido en el escaño del senador Escudero. Presidente, lo que estamos discutiendo aquí son las consecuencias de un decreto del Ejecutivo del presidente Calderón. Yo quisiera preguntarle si no hay ningún orador del PAN registrado para defender al presidente Calderón, para ver si nos inscribimos o no. Gracias, senador Escudero. Tiene uso de la palabra senador Pedraza, por favor. Gracias, señor presidente, compañeras y compañeros senadores. En este tema que hoy estamos discutiendo, de inmediato salta a la verdad cómo en una actitud demagógica en días pasados se desgañitaron en esta tribuna hablando a nombre del movimiento obrero, hablando a nombre de los intereses de los trabajadores, y hoy que está a prueba una definición de conducta para abrazar y cobijar un conjunto de trabajadores que por su número no es menor, son más de cerca de 50,000 familias que fueron separadas de su trabajo, los jefes de familia. Hay ahora más de 16,000 compañeros que trabajan y son miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas y que se encuentran totalmente en la calle. ¿Y qué ha sido la cerrazón de la autoridad la que ha provocado este escenario laboral de los compañeros? Y aquí hablábamos de proteger el salario, de proteger el trabajo, de proteger al trabajador y de proteger a los sindicatos. Y el Sindicato Mexicano de Electricistas, lo único que ha hecho en estos años ha sido demandar la justicia. Y esta justicia se las dio un juzgado de distrito y les concedió un amparo. Y en ese amparo reconocía que no había causa de fuerza mayor para que fuera liquidada la empresa, porque no hubo terremotos, no hubo inundaciones, la empresa permanecía, la materia de trabajo subsiste, y que por lo tanto, en un acto de justicia, obliga a que sea la Comisión Federal de Electricidad quien se convierta en patrón sustituto. Hace algunos días tuve la oportunidad de ir el lunes, precisamente a la Junta de Conciliación y Arbitraje Federal, y pedirle al presidente que ya emitiera un resolutivo. El mismo juzgado que concedió el amparo le había dado ya 24 horas para responder, y después de 15 días le volvió a conceder 24 horas para responder, y no ha habido esa respuesta. Y hoy la novedad es de que la Suprema Corte quiere intervenir en este asunto. Nosotros nos preguntamos, en el marco de todo lo que hay de fondo, hace rato se lanzaron pelotas unos a otros de cómo hay corrupción en este país, y aquí se desnuda una vez más la corrupción, no solamente en la administración pública, en lo que tiene que ver con el dinero público, se desnuda la corrupción en la aplicación de justicia. Este país que este presidente ha aniquilado en muchos de sus aspectos, está desnudando una vez más cómo en la Procuración de Justicia requerimos tener medidas cabales, y que esta Cámara de Senadores deba de pronunciarse para una mayor vigilancia y transparencia
en la aplicación de justicia. No bastó con aquella película de Presunto Culpable donde se desnuda la conducta de los jueces del fuero común. Ahora nos desnuda este laudo del Sindicato Mexicano de Electricistas, como también en materia laboral, lo que se denunció en esta tribuna es cierto y está pasando cotidianamente. Requerimos que este Senado de la República se manifieste ahora en respaldo de una demanda legítima de más de 16,000 trabajadores que están esperando que en este país se haga justicia. La materia de trabajo existe, el patrón existe, lo que no existe es la voluntad para poder ver un sindicato combativo como el SME en las calles. Seguramente que ya pensaron que si este sindicato logra la recontratación, va de inmediato a combatir, como ahora ya les dimos derecho al voto libre, universal y directo a los trabajadores electricistas, a hacer una renovación sindical correcta en ese sindicato del SUTERM. Y estas medidas que ahora estamos llamando a reflexionar y que este Senado debe de revisar en todos los aspectos, vienen desnudando una realidad de corrupción, de impunidad y de simulación en este país. No podemos permitir, con actitudes silenciosas, con omisiones como las que hoy estamos viendo, que no se proteja algo elemental que en esta tribuna apenas hace unas horas se acaba de defender a capa y espada. Por eso llamo a los compañeros senadores de todas las fracciones a que, en congruencia con lo que se ha hablado, se actúe y votemos juntos, porque este punto de acuerdo le haga un exhorto a la Suprema Corte de Justicia para que resuelva con prontitud este expediente. No estamos pidiendo otra cosa más que haya prontitud y, claro, que se apegue estrictamente a derecho y a la Constitución. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Gracias, senador Pedraza. En consecuencia, voy a consultar a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada. Pero la solicitud de la votación nominal fue para el primer punto de acuerdo del senador Encinas. Dado que este es un nuevo punto de acuerdo, ¿hay alguien que solicite la votación nominal? Consulto a la Asamblea. Senadora, ¿me permite? Sonido, por favor, en el escaño del senador Rabindranath, por favor. Sí, presidente, con toda atención, previamente a la discusión del tema, se solicitó justamente por el senador que acaba de hacer uso de la palabra, fuera la votación nominal. Se solicitó con anticipación. No, es que era el otro punto de acuerdo, senador. ¿Quiere hacer una propuesta nueva de votación nominal? Muy bien, háganse los preparativos para la votación nominal. Ábrase el sistema electrónico de votación hasta por 3 minutos.
¿Falta algún compañero senador de emitir su voto? La senadora Guerra. En contra. Senador Rufo. Voy a preguntar. 27 en pro, 65 en contra y una abstención. Se recibieron 27 votos en pro, 65 votos en contra y una abstención. Es todo, señor presidente. Dos abstenciones. Dos abstenciones. Muy bien. Faltan de registrar algunos votos. Un voto más a favor, 28 votos a favor. La senadora Flores Escalera. 3 abstenciones. Muy bien. Tiene la palabra el senador Juan Gerardo Flores Ramírez a nombre propio y de la senadora María Elena Barrera Tapia del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, quien presentará punto de acuerdo para que la Policía Federal implemente un operativo de seguridad vial en la autopista México-Toluca. Muchas gracias, señor presidente. Compañeros legisladores, el día de hoy me presento ante esta tribuna para exponer un tema que como ciudadano y padre de familia me preocupa y estoy seguro también a todos ustedes. Me refiero al de la seguridad vial en nuestro país, de manera específica al de la seguridad vial en la carretera México-Toluca. Muchos de los que estamos aquí presentes sabemos o conocemos lo peligrosa que es esta carretera. De hecho, en su atlas de riesgo, la delegación Álvaro Obregón tiene considerado el tramo ubicado entre el kilómetro 13 y 18 como el más peligroso de la ciudad. Casi de forma cotidiana escuchamos o vemos en los medios de comunicación sobre accidentes, sobre las importantes pérdidas materiales y económicas, pero sobre todo, muy lamentablemente, sobre pérdidas humanas. De acuerdo con la información del Centro de Experimentación y Seguridad Vial México, el CESVI, la tasa anual de accidentes en este tramo carretero es de 1.83 accidentes por kilómetro cuadrado. Al año se registran alrededor de 94 accidentes, prácticamente 2 por semana, en los que se ven involucrados en promedio 135 automóviles y en los que lamentablemente 13 personas pierden la vida y 81 más resultan lesionadas. Aunado a lo anterior, se estiman pérdidas materiales en 38 millones de pesos por año, sin contar el tiempo perdido y el tráfico ocasionado a consecuencia de estos accidentes. Para ilustrar aún más esta indeseable circunstancia, apenas en un lapso de 5 días transcurridos entre el 8 y el 13 de este mes, se registraron 4 choques, en los que 4 personas perdieron la vida y 15 más resultaron lesionadas. Las razones del alto riesgo de esta viabilidad son evidentes: el exceso de velocidad, las fallas mecánicas o exceso de carga de los camiones, el uso de dispositivos móviles, la fatiga del conductor y factores climatológicos. De acuerdo con información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el 42% del tramo México-La Marquesa se encuentra en malas condiciones cuando éste debería estar en excelente estado por 2 razones fundamentales. Uno, porque el precio del peaje de esta carretera es elevado, 7.34 pesos por kilómetro en el caso de vehículos de 2 ejes, comparado con 4.22 pesos por kilómetro en la autopista México-Cuernavaca. 2, porque es la carretera con mayor circulación de todas las que llegan o salen de la Ciudad de México. De acuerdo con la auditoría realizada por el Centro de Experimentación y Seguridad Vial, el tramo más peligroso de la autopista se encuentra entre el kilómetro 37 y el 42, que comúnmente se les conoce como los 7 kilómetros de alto riesgo, que es donde se ubica la mayor tasa anual de accidentes de 1.83 por kilómetro a la que antes me había referido.
De acuerdo con esta auditoría, las principales causas de accidentes son: 1. La intersección entre la autopista y vía libre en dirección a la ciudad de Toluca. 2. Los espectaculares que no cumplen con los lineamientos establecidos por caminos y puentes federales. 3. El exceso de velocidad de camiones y vehículos en el que se han registrado velocidades de hasta 169 kilómetros por hora. 4. La pendiente que provoca que los camiones de carga pierdan los frenos. Señoras y señores senadores, es momento de que hagamos algo por mejorar la seguridad en las vías de comunicación en nuestro país, sobre todo la de aquellos tramos que se han caracterizado por su alta siniestralidad. México ocupa el 7º lugar en el número de accidentes viales y no cuenta aún con una política pública clara que proteja a las víctimas. Por ello, es importante realizar las acciones pertinentes que se ameriten. No omito mencionar que México se adhirió al Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020, mediante el cual las Naciones Unidas exhortan a Estados miembros, organismos internacionales, organismos de la sociedad civil, empresas y líderes comunitarios a emprender medidas preventivas y acciones encaminadas a reducir considerablemente el número de accidentes en los países adheridos a este plan. Si bien es cierto que a nivel federal se han adoptado algunas políticas, estas tienen fundamentalmente un horizonte de mediano y largo plazo. No puedo dejar de señalar también que las autoridades del Gobierno del Estado de México se han pronunciado en fechas recientes sobre la necesidad de que se implementen diversas medidas en el ámbito federal de manera tal que se pueda solucionar esta problemática. Pronunciamiento que mi compañera María Elena Barrera y su servidor suscribimos plenamente. Por tal motivo, para reducir el número y sobre todo la gravedad de los accidentes en esta autopista, se propone el siguiente punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta respetuosamente a la Policía Federal implemente un operativo de seguridad vial en la autopista México-Toluca que permita controlar la velocidad de los automóviles, del transporte de carga y de pasajeros, especialmente en los tramos considerados de más alto riesgo, como lo es el tramo de los kilómetros 37 al 42. La situación actual de la autopista México-Toluca se puede revertir si actuamos desde un enfoque preventivo. El Valle de Toluca es hoy la 5ª metrópoli a nivel nacional y por su cercanía con la Ciudad de México debemos contribuir a que el dinamismo económico y social de esta región no se vea impedido por tragedias que tienen un alto costo económico y social, pero sobre todo humano. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador. Sonido en el escaño de la senadora Pineda. Para solicitarle al compañero senador si me permite adherirme a su propuesta. Senador, ¿acepta una adhesión a su punto de acuerdo? Muy bien. Gracias. Se toma nota. Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del reglamento, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución. Consulto a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se considera de urgente resolución, señor presidente. En consecuencia, está a discusión la propuesta. Para hablar en pro de este asunto se concede el uso de la palabra a la senadora Marta Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en Pro. Sí, con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores. El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo apoya en su totalidad el punto de acuerdo que se acaba de presentar. Los accidentes viales constituyen la 6ª causa de muerte entre los mexicanos. Este ocurrido en el tramo del kilómetro 37 al 42 del Valle de Toluca es solamente uno de los últimos que han ocurrido. De acuerdo a informes a seguridad vial de la ONU, ya que fallecen diariamente en promedio 50 personas por este tipo de percances. Datos que se dieron a conocer durante el evento de fortalecimiento de acciones para seguridad vial
en la zona metropolitana del Valle de Toluca. En este evento, el subdirector nacional para limitar el daño por accidentes del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes informó que la carretera México-Toluca se encuentra entre las 3 que registran el mayor número de accidentes relacionados con el transporte pesado, resaltando la urgencia de poner en marcha medidas que hagan que las empresas transportistas respeten la ley. El día de hoy se suscitó el 5º accidente automovilístico entre los kilómetros 14 y 17 de la autopista México-Toluca, con un saldo total de 3 personas muertas, 2 heridas y al menos 30 vehículos dañados. En todos los casos, los accidentes fueron causados por transportes de carga y autobuses. Entre otras carreteras en la que ocurre el mayor número de accidentes automovilísticos se encuentran la México-Querétaro, la México-Puebla, y esto no quiere decir que en muchos otros lugares de nuestra República no sucedan este tipo de accidentes. Por ejemplo, en la autopista San Martín-Texmelucan-Tlaxcala, El Molinito, concesionada por Autopistas del Altiplano, ocurren accidentes con una frecuencia inusitada, sin que al respecto las autoridades federales y estatales tomen las medidas para evitarlos, especialmente en los tramos que hacen conexión con otras vías de comunicación, como es el caso San Martín, Arco Norte, dirección Tlaxcala, donde nadie se hace responsable de los percances que han lastimado a un gran número de personas y de familias. Insistimos en la intervención de las autoridades estatales como federales, a fin de que efectivamente se tomen medidas para evitar esta frecuencia de accidentes que causan muertes, lesiones graves a gente inocente, así como la pérdida de vidas y, cuando mejor les va, en la pérdida de bienes materiales. Por lo tanto, suscribimos este punto de acuerdo, pero no solamente es responsabilidad de la Policía Federal, sino también de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Para hablar sobre el mismo tema, en uso de la tribuna, el señor senador Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Desde su escaño, senador. Sonido al escaño del senador. Gracias, presidente. Yo lo que he propuesto es una adición, si me lo permite, el senador que presentó el punto de acuerdo, en el que propongo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes lleve a cabo una auditoría técnica, así como la elaboración de un diagnóstico integral de medidas que se deberán llevar a cabo con la finalidad de disminuir los riesgos de accidentes en la autopista México-Toluca, debiendo informar de las acciones tomadas y resultados a esta Cámara de Senadores. Lo demás, si usted me lo permite, presidente, lo dejo para que se escriba en el diario de los debates, porque todos traemos la misma información. Sería ocioso subir a la tribuna a repetir los datos duros que ya han presentado mis compañeros senadores. Es cuanto. Muchas gracias, senador. En uso de la tribuna, el senador Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Gracias, presidente. Compañeras y compañeros senadores, quiero llamar su atención porque justamente este tramo de la carretera federal México-Toluca se dio a conocer por un accidente, primeramente en abril pasado, donde fallecieron desafortunadamente el 12 de abril 5 alumnos y un profesor, todos de la Facultad de Economía de la UNAM. Y ahí llamó la atención de los medios de comunicación en abril pasado. Sin embargo, no es solamente de esa fecha hacia acá. Este tramo carretero, desde siempre, desde todo el tiempo que ha existido, ha tenido justamente este problema de ser muy riesgoso por ser una pendiente muy prolongada. Ha cobrado
innumerable número de vidas, de lesionados, de pérdidas económicas. Y no voy a dar a conocer los números que se dieron ya, en efecto. Esta auditoría de seguridad vial de la carretera México-Toluca del kilómetro 36 al 42, elaborada por el Centro de Experimentación y Seguridad Vial México, fue considerada también por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y están ya incluso con ese diagnóstico implementando algunas medidas que, bueno, esperemos que sirvan para evitar más pérdidas de vida. Pero este es un trabajo que debe ser no solamente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o de la Policía Federal. Esto es algo donde también tiene que ver, por supuesto, el gobierno del Estado de México. Quiero decirles que si ustedes circulan por ese tramo, van a encontrar patrullas del Estado de México, de la Policía Estatal, Estado de México, que su labor es parar vehículos para revisar y extorsionar a los conductores. A eso se dedican. Conocido es el Estado de México porque parece una garita. Cualquier autopista, cualquier vialidad por la que tengan que circular, carreteras, pues tienen prácticamente, sobre todo los camiones de carga y muchos automovilistas particulares, que entrarle con una cuota porque están siempre a la caza. Los policías estatales a eso se dedican. Pero en estas medidas también sugeridas existe una que es el retiro de espectaculares que distraen la atención de los automovilistas. Si ustedes circulan por esa vía, por esa vialidad, se percatarán que está completamente saturada de este tipo de espectaculares. Ahí también tiene que intervenir el gobierno del Estado de México. Creo yo entonces que la responsabilidad va un poco más allá de pedirle a la Policía Federal implemente un operativo ahí. Creo que es mucho más que eso. Por cierto, previo a esta vialidad está la autopista que todos conocemos, la autopista México-Toluca, que termina unos kilómetros antes de este tramo carretero, que nos decían hace unos días que ya no era la más cara del país, que nos quejamos muchos años de que era la más cara del país, y en efecto ya no es la más cara del país, pero no es porque hayan bajado el costo, es porque ahora existen autopistas muchísimo más caras todavía en el Estado de México. Por ejemplo, esta autopista México-Toluca cuesta un peso con 18 centavos el kilómetro. Lo comparamos con la autopista La Venta-Chamapa, que cuesta 4 pesos 15 centavos el kilómetro. Por eso es que esta es ahora ya más barata. O la del circuito exterior mexiquense, tan presumida, por cierto, por el ahora presidente electo, que cuesta 2.27 pesos el kilómetro. En fin, podría dar muchos otros datos, pero creo que aquí sirve el espacio para llamar la atención también del gobierno del Estado de México. Muchas gracias. Gracias, señor senador. En uso de la tribuna, el señor senador Francisco García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Con su venia, señor presidente, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, venimos a sumarnos precisamente a esta iniciativa de punto de acuerdo. La carretera México-Toluca
es una de las más importantes del país, debido a que por esta circulan diariamente un tránsito promedio de 120,000 vehículos. Actualmente es el más alto del país, entre los cuales un alto porcentaje corresponde a vehículos pesados que representan un alto riesgo potencial de accidentes para los usuarios del mismo, dado que la velocidad con que transitan en su mayoría excede de los 120 kilómetros por hora. Asimismo, en esta carretera se tiene el tramo La Marquesa-Lerma, que va del kilómetro 35 al 48, el cual presenta características topográficas de pendientes, descendientes, fuertes y prolongadas, en aproximadamente 11 kilómetros, lo cual hace aún más peligroso el tránsito a lo largo de este, siendo necesario la aplicación de acciones que prevengan la ocurrencia de accidentes en dicha carretera. Derivado del elevado índice de accidentes que se presenta en la carretera México-Toluca, los cuales en lo que va casualmente en el año ya son del orden de 25 accidentes por mes, y que en general se ha debido principalmente al exceso de velocidad con que manejan los automovilistas y choferes de vehículos pesados, cuya velocidad excede de 120 kilómetros. Asimismo, al hecho de que circula con exceso de dimensiones y pesos, dobles y remolques, y en malas condiciones mecánicas, las cuales llevan a ocupar 2 de los 3 carriles en circulación, ocasionando un mayor riesgo a los automovilistas que necesariamente tienen que trasladarse diariamente entre las ciudades del Distrito Federal a Toluca. Los accidentes ocurridos en el mes de marzo y julio a la altura del kilómetro 41 y 42, debido a su gravedad y que ocasionaron la lamentable muerte de varias personas, detonaron en forma considerable la atención de los medios de comunicación nacionales, por lo cual la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se dio la tarea de hacer un análisis de la problemática, la cual estaré dando a conocer en brevedad. Y si bien es cierto, se han tomado medidas por parte de la Policía Federal de operativos que contemplan la implementación de programas como la Operación del Cinturón, Operación del Carrusel, Lince de Radar, que es precisamente para el control de la velocidad en carreteras, la Operación 30 Delta, que consiste en la revisión del estado físico y mental de los conductores de vehículos en general. Este operativo es en coordinación precisamente con medicina preventiva en el transporte de la Dependencia de Comunicaciones y Transportes. Adicionalmente, en los puntos identificados como de mayor afluencia vehicular, se ubican carros radio patrulla de la Policía Federal para realizar trabajos de inspección, seguridad y vigilancia estacionaria, en los horarios de 6:30 de la mañana a 8 horas, principalmente en los kilómetros 37, 40 y 46. También se han instalado puestos de ayuda y orientación a los usuarios, invitándolos a seguir las recomendaciones como que no se excedan los límites de velocidad, respetar los señalamientos, obviamente que no conduzcan en estado de ebriedad, entre algunos otros. Pero es importante aquí recalcar precisamente que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha tomado las medidas correspondientes. Tan es así que se están llevando a cabo trabajos que ya fueron contratados y que se estarán concluyendo a más tardar el mes de noviembre. Esto consiste precisamente en el mejoramiento de la superficie de rodamiento en los carriles más deteriorados, como también la colocación de señalamiento bajo y elevado alusivo a disminuir la velocidad, la colocación de 4 radares de velocidad a lo largo del tramo, la construcción de una rampa de frenado en el kilómetro 41, la colocación de defensa metálica y dispositivos en curvas, como también la construcción de una bahía para revisión de frenos. Es aquí donde esperamos que estas medidas que se están llevando a cabo por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes disminuya precisamente el número de accidentes fatales que se han dado precisamente en esta carretera. Por tales motivos, presidente, pediría si pudiera ser de igual manera mandado esta iniciativa a la Comisión de Comunicaciones y Transportes para darle seguimiento al trabajo que estará llevando a cabo también por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Es cuanto, presidente. Gracias, muchas gracias. En el mismo tema y a favor tiene el uso de la tribuna la senadora Ana Lilia Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Gracias, presidente. En el grupo parlamentario del PRI reconocemos, primero que nada, y respaldamos la iniciativa del gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila Villegas, quien recientemente externó, no solo de manera pública en una conferencia de prensa, sino también lo hizo por escrito al secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno federal, su plena disposición para que las instancias federales, estatales y municipales trabajaran en estrecha coordinación para reducir los factores de riesgo y prevenir, en definitiva, el número de accidentes cotidianos que efectivamente hay en este tramo carretero. De entre las carreteras más peligrosas del país, las carreteras federales México-Toluca ocupa el lugar 25 y la México-La Marquesa de Cota el lugar número 40. Quiero referir la preocupación que hoy me externaba por la mañana mi compañero, el senador Armando Neira, en el sentido de que en esta zona metropolitana, la del Valle de Toluca, por cierto, la quinta más poblada del país, hay más de 12,000 centros de trabajo que dan ocupación a casi 540,000 asegurados, solo por hablar de los asegurados del Instituto Mexicano del Seguro Social. De acuerdo con el Centro Nacional para la Prevención de Accidentes, en México se registran cada año 4 millones de accidentes, en los cuales, en promedio, 24,000 personas pierden la vida. 750,000 resultan heridos graves que requieren hospitalización y alrededor de 40,000 personas quedan discapacitadas. Queremos reconocer en el grupo parlamentario del PRI, particularmente, permítanme decirlo, los mexiquenses, la buena disposición del gobierno federal para, a partir de este exhorto que hizo nuestro gobernador, incrementar la vigilancia. Me extraña que, siendo un legislador bien informado, mi compañero Luis Sánchez no conozca las medidas en contra de la corrupción que ha implementado el gobernador Erubiel Ávila desde los primeros días de su mandato en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y volviendo al tema, creo que hay muchas otras medidas que nosotros respaldamos, como cerrar los retornos que implican maniobras peligrosas para el conductor, como los que se ubican en los kilómetros 44 y 45 a la altura de Dongú y de Los Encinos. Construir rampas de frenado en las carreteras libre y de cuota. Actualmente lo reconocemos, como lo señaló ya aquí el legislador que me antecedió en el uso de la palabra. Actualmente se está construyendo una en el kilómetro 40. No obstante, es importante acelerar los trabajos para su terminación. Es indispensable fortalecer el señalamiento que indique que el carril exclusivo de rebase es el izquierdo y que informe sobre el límite máximo de velocidad en cada carril del tramo libre. Sustituir y aumentar la dimensión de las boyas en los reductores de velocidad. Se han colocado ya reductores, pero también, dicho por los usuarios a los que me sumo, en la noche es difícil su visibilidad. Colocar señalamientos que alerten a los conductores sobre las obras que se localizan en la zona de Constituyentes y Reforma, y ahí hacemos una atenta petición para trabajar en conjunto al gobierno del Distrito Federal, porque tenemos en esta zona de Constituyentes y Reforma y la proximidad de zonas urbanas la necesidad de que se adviertan los remansos vehiculares. Habilitar bahías de revisión de frenos. Actualmente se construye una en el kilómetro 36. Hay que intensificar también los trabajos para su terminación. Esto está del lado izquierdo. Hay que decir que del lado derecho hace falta otra de manera obligada. Instalar centros de verificación de pesos. A la fecha se hacen ya operativos para supervisar dimensiones, pero no los pesos, y este es un tema también factor de riesgo en esta carretera. Ojalá que el gobierno federal le tomara la palabra al gobernador Erubiel Ávila en el sentido del ofrecimiento que hizo para implementar módulos de medicina preventiva para evaluar las condiciones médicas de los conductores y evitar que manejen bajo los efectos de bebidas alcohólicas o sustancias psicotrópicas. Hay que retirar espectaculares que distraen la conducción de los vehículos. Entiendo que ya se empezó con este trabajo, pero también hay que recalcar aquí de manera enérgica que de 2009 a 2012 se incrementó en 100% la instalación de espectaculares en este tramo carretero.
Es necesario, asimismo, implementar una campaña de concientización y orientación vial para la prevención de accidentes mediante folletería que indique las zonas de riesgo, puntos de revisión y límites de velocidad. Por supuesto que el Grupo Parlamentario del PRI se suma a esta propuesta que hace Gerardo Flores, María Elena Barrera, mi compañera senadora, y yo quisiera citar, a propósito de los debates que hoy se dan en este recinto, a propósito también de las recientes reuniones que ha tenido el presidente electo Enrique Peña Nieto con los gobernadores de todos los orígenes partidistas. Se ha reunido con ellos sin distinciones ideológicas y yo creo que es momento de repartir responsabilidades y no repartir culpas. En ese sentido nos pronunciamos los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Señor senador, debe solicitarlo desde... Correcto. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. En efecto, conozco el Estado de México. Por cierto, las vialidades del Estado de México, por las vialidades mexiquenses circula el 33% del transporte nacional de ese tamaño. Y quiero decirles que cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transporte ha ya dado 150 millones de pesos, asignado 150 millones de pesos para diversas obras y acciones en este tramo carretero, el gobierno del Estado de México, el gobernador Erubiel, ya puso su aportación. En efecto, puso a disposición del gobierno federal 6 patrullas y sus elementos para que los incluyan en el operativo de tránsito, además de una unidad para realizar exámenes toxicológicos y detención de alcohol en conductores. Esa es la aportación del gobierno del Estado de México. Pero tiene que ser mucho más, por supuesto. En ese tramo, ya decía yo, hay espectaculares, muchos de ellos, incluso del gobernador, que distraen, por supuesto, a los automovilistas. Y, por supuesto, que es real lo que les digo. El Estado de México es conocido por la extorsión que llevan a cabo los agentes de tránsito o incluso solamente los policías preventivos, o sea, que sin facultad detienen vehículos, que sin facultad inventan operativos en todas las autopistas y en todas las carreteras con el único propósito de extorsionar. Sí, en verdad he escuchado declaraciones del gobernador Erubiel Ávila, sí las he escuchado, donde habla de que hay una campaña en contra de la corrupción. El problema es que creo que nadie le hace caso, porque creo que se manda en otro lado y no justamente ahí. Ese es el problema. Entonces, bueno, pues digamos, hay medidas que tomar en cuenta, que hacer, ya hay alguna parte por parte del gobierno federal, pero por supuesto que el gobierno del Estado está obligado a hacer mucho más que declaraciones ante los medios de comunicación. Muchas gracias. Solicito a la Secretaría se sirva a dar lectura a la propuesta de modificación entregada a esta mesa directiva por el señor senador Escudero e inmediatamente se consulte en votación económica si se admite a discusión. Doy lectura a la propuesta. Punto de acuerdo. Que la Policía Federal implemente un operativo de seguridad vial mediante la utilización de unidades dotadas de radares con medidores de velocidad e instalación de medidas de reducción de velocidad en los puntos considerados de alto riesgo en la autopista México-Toluca. Adición, que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes lleve a cabo una auditoría técnica, así como la elaboración
de un diagnóstico integral de medidas que se deban llevar a cabo con la finalidad de disminuir los riesgos de accidentes en la autopista México-Toluca, debiendo informar de las acciones tomadas y resultados a esta Cámara de Senadores. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, porque se admita, favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se admita, favor de levantar la mano. Sí se admite a discusión, señor presidente. Dado que... No, es la adición, señor. Es la adición que presentó el senador Escudero. Dado que no hay oradores, se da por aceptada y en consecuencia consulte ahora la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo con la propuesta de modificación que ya fue aceptada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Sí se aprueba, señor presidente. Aprobado el punto de acuerdo, comuníquese. Se recibió del senador David Monreal Ávila del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo un punto de acuerdo para mejorar y garantizar a los pueblos indígenas mexicanos su inclusión en la vida laboral que se turna a la Comisión de Asuntos Indígenas. Para conocimiento de la Asamblea, señoras y señores senadores, se precisa el turno de la iniciativa presentada por el senador Javier Corral Jurado, que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la ley del impuesto sobre la renta y la ley federal de cinematografía, la cual se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera. Compañeros senadores, compañeras senadoras, les informo que las demás proposiciones inscritas en la agenda de hoy se turnarán a comisiones. Los senadores que deseen mantener inscrita su proposición solo deben hacerlo del conocimiento de la mesa directiva o de la Secretaría Parlamentaria. También se les informa que la efeméride inscrita en nuestra agenda se insertará en el diario de los debates. Se cita a la siguiente sesión el próximo martes 30 de octubre a las 11 horas. Se levanta la sesión. Sí. Se toma nota de los que se mantienen, sí, se toma nota de todos los que se mantienen en lista de participación.